¿Realmente es Armenia un país pobre repleto de mujeres candentes? En el corazón del Cáucaso, donde el pasado y el presente se entrelazan en una rica historia, se encuentra Armenia, un país con una cultura y una identidad únicas. Con una rica herencia histórica que abarca más de 3000 años, Armenia es un destino que combina la aventura, la cultura y la naturaleza de manera única. Vamos a descubrir todo lo que Armenia tiene para ofrecer. Bienvenidos a un viaje fascinante por la vida en Armenia. Para comenzar, aquí tienes el dato curioso más sorprendente de este país. Una curiosidad sorprendente sobre Armenia es el fenómeno natural conocido como el Arco de Charens. Este arco natural, ubicado en las montañas de Armenia, ofrece una de las vistas más impresionantes del monte Ararat, particularmente famoso por ser el supuesto lugar de descanso del Arca de Noé, según la Biblia. Lo sorprendente del Arco de Charens no es solo su impresionante estructura geológica, sino también cómo enmarca perfectamente el monte Ararat en la distancia, creando una vista que ha sido inmortalizada en numerosas fotos y obras de arte. El arco lleva el nombre de Yegishe Charens, un poeta armenio, quien frecuentemente se inspiró en las vistas del Ararat para su poesía. Este lugar no solo es un punto de interés turístico por su belleza natural, sino también un símbolo cultural y poético, reflejando la profunda conexión de Armenia con su paisaje y su patrimonio literario. Ya hablaremos de todo eso y más. Esto es La Loca Vida en Armenia. Antes de continuar, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Haremos una descripción de datos generales para tomar en cuenta cómo es la cotidianidad de este país. Comenzamos hablando de su geografía. Armenia, oficialmente la República de Armenia, tiene una superficie de 29.800 kilómetros cuadrados. Este país sin salida al mar se encuentra en la región del Cáucaso, limitando al norte con Georgia, al oeste con Turquía, al sur con Irán y al este con Azerbaiyán. En total, tiene 1.570 kilómetros de fronteras. Aproximadamente la mitad de su territorio se encuentra a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar y solo un 3% está por debajo de los 650 metros. El terreno armenio es principalmente montañoso. La cadena montañosa del Cáucaso Sur se extiende desde el norte del país hasta Irán. El monte Aragats, con 4.095 metros de altitud, es el punto más alto de Armenia. Aproximadamente la mitad del país está a una altitud de 2.000 metros o más. Los ríos armenios son cortos y rápidos. El río Arax y el río Debet son importantes. Además, el hermoso lago Sevan es uno de los lagos de alta montaña más grandes del mundo. Hablemos de su clima. El clima de Armenia es marcadamente continental, con veranos secos y soleados, e inviernos cortos y fríos con mucha nieve. La temperatura media en verano oscila entre los 10 y 22 grados Celsius, y en invierno entre 2 y menos 14 grados Celsius. Las precipitaciones anuales varían entre 200 y 800 milímetros, con dos temporadas de lluvias, una en primavera-verano y otra en otoño. El otoño y la primavera son las mejores épocas para visitar Armenia, con un clima templado y soleado. La temperatura desciende aproximadamente 1 grado por cada 200 metros de ascenso en altitud. Hablemos de su población. Armenia tiene una población de aproximadamente 2.977.130 habitantes en 2022. La densidad de población es de 100 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que la clasifica como la segunda mayor densidad de población entre las ex-repúblicas soviéticas. La población ha disminuido desde su máximo histórico en 1991, pero ha comenzado a crecer lentamente nuevamente debido a la inmigración de armenios procedentes de Nagorno-Karabaj y de rusos que buscan huir de la guerra en Ucrania. Antes de hablar de la cotidianidad de este país, te haré una pregunta. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre Armenia crees que es verdadera? Alternativa A. Armenia es el país con la mayor densidad de población entre las exrepúblicas soviéticas. Alternativa B. El clima de Armenia es tropical, con veranos calurosos y lluviosos. O alternativa C. Armenia es el país con la mayor cantidad de monasterios medievales en el mundo. Comparte tu elección en los comentarios y descubre cuál es la afirmación correcta en nuestro viaje por Armenia. Ahora sí, hablemos de la cotidianidad de Armenia. Armenia es un país con una rica cultura y tradición que se refleja en la vida cotidiana de sus habitantes. Algunos aspectos de la cotidianidad en Armenia incluyen fuerte influencia de la Iglesia Cristiana Católica. La Iglesia Cristiana Católica tiene una gran influencia en la vida cotidiana de Armenia. La diócesis de Armenia, fundada en 1952, es una de las más antiguas e importantes de la Iglesia Católica. La religión es un aspecto fundamental de la identidad armenia y se refleja en la arquitectura, el arte, la música y la liturgia.
Los armenios son conocidos por su devoción a la iglesia y su participación activa en la vida religiosa. La iglesia también desempeña un papel importante en la educación, la asistencia social y la promoción de la cultura armenia. La importancia del café y la agricultura. El desarrollo de la industria cafetera fue clave para el crecimiento de la ciudad de Armenia, convirtiéndola en un centro económico regional. El café es una parte integral de la cultura armenia, y los cafés son lugares de reunión y socialización. La producción de café es una de las principales fuentes de ingresos del país, y Armenia es conocido por su café de alta calidad. Además, la agricultura es una actividad importante en Armenia, con cultivos como el trigo, el maíz, la vid y las frutas. La agricultura es una fuente de empleo y riqueza para muchos armenios, y el país es autosuficiente en la producción de alimentos básicos. El transporte tradicional. El transporte tradicional en Armenia ha sido dominado por las chivas y los jeeps Willys. Estos vehículos han sido una parte integral de la vida cotidiana en Armenia, especialmente en las zonas rurales. Las chivas son vehículos de 2 ruedas que se utilizan para transportar personas y mercancías de un lugar a otro. Los jeeps Willys son conocidos por su resistencia y capacidad para manejar las difíciles carreteras montañosas de Armenia. Aunque el transporte moderno ha mejorado significativamente en los últimos años, las chivas y los jeeps Willys siguen siendo una parte importante de la vida cotidiana en Armenia. La vida comunitaria. Fuera de la capital Ereván, la vida cotidiana en Armenia está dominada por las tradiciones. Las personas hablan libremente en armenio o ruso, sin ser oídos por extraños. La vida comunitaria es muy fuerte en Armenia, y las comunidades rurales están unidas por lazos de parentesco y la tradición. Las fiestas y celebraciones religiosas son importantes en la vida cotidiana, y las personas se reúnen para compartir comida, música y danza. La vida comunitaria es un aspecto fundamental de la identidad armenia y se refleja en la arquitectura, la música y el arte. La arquitectura y sus paisajes. Los imponentes monasterios medievales y la espectacular geografía montañosa son elementos centrales de la identidad armenia y su vida diaria. Los monasterios, como el famoso monasterio de Gegard, son testigos de la rica historia y cultura de Armenia. La geografía montañosa del país es impresionante, con montañas como el Monte Ararat y el Monte Aragats. El paisaje es una fuente de inspiración para el arte, la literatura y la música armenia. La arquitectura y el paisaje son elementos que definen la identidad armenia y se reflejan en la vida cotidiana de los armenios. En resumen, la cotidianidad de Armenia se caracteriza por una fuerte herencia cultural y religiosa, una economía basada en la agricultura y el café, y una vida comunitaria tradicional, todo enmarcado en un paisaje natural deslumbrante. La arquitectura, la música, el arte y la religión son elementos que definen la identidad armenia y se reflejan en la vida cotidiana de los armenios. Ahora sí, hablemos un poco de las curiosidades de este país. Un pueblo antiguo. Los primeros asentamientos en territorio armenio datan del Neolítico, es decir, entre el año 6000 y 4000 a.C. Por ejemplo, los petroglifos de Uqtasar son grabados en la roca representando figuras humanas, caza de animales y danza. Los más antiguos tienen más de 12.000 años, ubicándolos en el Paleolítico. La ciudad de Ereván, la más grande del país, es una de las más antiguas del mundo. Algunas excursiones como esta al templo Garni y monasterio Gegard incluyen una parada para ver su preparación y horneado. Ereván es conocida como la ciudad rosa, debido a la gran cantidad de flores que se encuentran en sus calles y parques. El templo de Garni. El templo de Garni es el único templo pagano que sobrevive en Armenia, aunque ha tenido que ser reconstruido debido a un terremoto que sacudió el país en 1679. El Memorial y Museo del Genocidio. El Memorial y el Museo del Genocidio es una pequeña exposición acompañada de una muralla que recuerda a las víctimas armenias. Santa Madre. Santa Madre es la catedral más antigua del mundo y se encuentra en el Vaticano armenio, sede del jefe de la Iglesia Apostólica Armenia. El vino armenio. Armenia tiene una gran tradición en la producción del vino y es uno de los pueblos más antiguos en producirlo. En excavaciones arqueológicas en una cueva en el pueblo Bayots de Tzor, se encontraron restos de las vasijas donde se hace la fermentación tradicional de 6000 años de antigüedad. El patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Armenia cuenta con varios símbolos que forman parte del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, como la tradición de hacer pan y la danza tradicional. La lengua armenia. El armenio es una lengua indoeuropea que se habla en Armenia y es uno de los idiomas más antiguos del mundo. La diversidad cultural. Armenia es un país con una gran diversidad cultural, con influencias de la religión cristiana, la cultura persa y la tradición turca.
El turismo. El turismo es una de las principales fuentes de ingresos del país, con una gran cantidad de visitantes que vienen a disfrutar de su paisaje natural y cultura rica. La arquitectura. La arquitectura armenia es muy rica y se refleja en los monumentos históricos y culturales como el Templo de Garni y el Monasterio Gegard. La historia de la literatura. La historia de la literatura en Armenia es muy rica y se remonta a más de 1000 años, con una gran cantidad de escritores y poetas que han contribuido a la cultura armenia. La historia de la música. La historia de la música en Armenia es muy rica y se remonta a más de 1000 años, con una gran cantidad de composiciones y artistas que han contribuido a la cultura armenia. La historia del arte. La historia del arte en Armenia es muy rica y se remonta a más de 1000 años, con una gran cantidad de artistas y obras de arte que han contribuido a la cultura armenia. ¿Realmente Armenia es un país pobre? Armenia enfrenta desafíos económicos significativos, incluyendo una tasa de pobreza del 20%, inflación promedio anual del 4.5%, dependencia del comercio exterior, limitaciones en la infraestructura, corrupción persistente, dificultades en la educación, 2% de analfabetismo y 80% de graduación, desempleo del 18%, limitaciones en la inversión extranjera y desafíos en la salud, 11% de mortalidad infantil y 55% de mortalidad por enfermedades crónicas. Además, el país enfrenta desafíos en la seguridad, incluyendo la disputa territorial con Azerbaiyán y la presencia de grupos terroristas. A pesar de estos desafíos, Armenia ha logrado algunos avances en los últimos años, como la creación de un entorno empresarial más favorable y la expansión de la infraestructura. Sin embargo, es importante que el país continúe trabajando para abordar estos desafíos y mejorar la situación económica y social de sus ciudadanos. Como última curiosidad, ¿qué tan candentes son las mujeres de Armenia? Las mujeres de Armenia son conocidas por su belleza exótica y su herencia cultural. Tienen características físicas únicas, como ojos expresivos, labios definidos y cabello oscuro, que las distinguen de otras culturas. Además, tienen un gran cuidado personal y un sentido innato del estilo. En Armenia, la familia es muy importante y las mujeres desempeñan un papel fundamental en la unidad familiar y la transmisión de tradiciones culturales. Aunque han enfrentado desafíos históricos, las mujeres armenias han demostrado una gran resistencia y fuerza en tiempos de adversidad. Además, han logrado avances significativos en la educación y la participación laboral en campos como la medicina, la ley y la tecnología. Ha llegado el momento de la verdad. La respuesta correcta es A. Armenia es el país con la mayor densidad de población entre las ex-repúblicas soviéticas. Armenia tiene una densidad de población de aproximadamente 104 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que la clasifica como la segunda mayor densidad de población entre las ex-repúblicas soviéticas. La población ha disminuido desde su máximo histórico en 1991, pero ha comenzado a crecer lentamente nuevamente debido a la inmigración de armenios procedentes de Nagorno-Karabaj y de rusos que buscan huir de la guerra en Ucrania. Las otras afirmaciones son incorrectas. El clima de Armenia es continental, con veranos secos y soleados, e inviernos cortos y fríos con mucha nieve. Armenia no tiene la mayor cantidad de monasterios medievales en el mundo, aunque cuenta con una gran cantidad de monumentos históricos y culturales. Gracias por participar. Si te ha gustado este video, te animamos a darle like, suscribirte a nuestro canal, dale a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Recuerda revisar la descripción y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas aventuras y descubrimientos. Si tienes alguna pregunta o si hay algún tema que te gustaría que exploremos en futuros videos, no dudes en dejarnos un comentario. Nos encantaría saber tus sugerencias. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo video.